Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estaremos estudiando el tema La muerte de Jesucristo salva al pecador. La muerte de Jesucristo salva al pecador. El texto base lo tenemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 35 y 36. Y el pasaje de estudio lo tenemos en Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11, respaldado o apoyado con pasajes bíblicos. Entonces leeremos el texto base en San Juan 1, 35 y 36, que dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Amén. Juan, que aquí se menciona, es Juan el Bautista, Juan el que bautizaba. Recuerden que allá en San Mateo 3, Jesús va a Juan, al río Jordán, donde Juan bautizaba, y le pide ser bautizado, ¿verdad? Ustedes ya han leído ese pasaje, lo hemos estudiado. Entonces, quien está hablando aquí es Juan el Bautista. Cuando dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Amén. Usted y yo, como gentiles, como parte de la humanidad que no pertenecemos al pueblo de Dios, Israel o a los judíos, no entendemos por qué dice aquí el Cordero de Dios. Cuando estamos lejos del Señor Jesucristo, cuando no conocemos nada del Evangelio, no nos dice nada esto. He aquí el Cordero de Dios. Pero ahora que ya hemos leído la palabra de Dios, estamos estudiando las Santas Escrituras y tenemos el conocimiento de Dios y su Hijo amado Jesucristo, ¿verdad? Sabemos muy bien que Cordero de Dios quiere decir la víctima para el sacrificio, la víctima para el holocausto, para perdonar de muerte a los primogénitos de Israel allá en Egipto. De ahí nace el Cordero de Dios. Por eso Juan dice aquí, cuando ve otra vez a Jesús que andaba por ahí, dice, quizá por los alrededores del río Jordán, porque recuerde que Juan el Bautista en esa área bautizaba. Entonces, cuando lo ve por ahí, dice: he aquí el Cordero de Dios. No el Cordero del pueblo de Israel, no el Cordero de cada hombre, sino el Cordero de Dios, la víctima expiatoria de Dios. La víctima que estaba ya disponible o asignada para redimir de pecado a la humanidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a ver en el transcurso de este estudio? Filipenses 2, versículos del 5 al 11, que es el pasaje de estudio, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén, aleluya. A la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Qué precioso este pasaje de estudio que tenemos en Filipenses 2, del 5 al 11. Lo vamos a estar viendo también porque es parte del estudio. La muerte de Jesucristo salva al pecador. En el antiguo pacto entre Dios y su pueblo Israel, cada israelita debía celebrar el Pesaj desde esa misma noche en que murieron los primogénitos en Egipto. Desde esa misma noche tenían ellos que celebrar el Pesaj en hebreo. Quiere decir pasar por alto, pasar de vosotros, como dice el pasaje que vamos a leer en Éxodo. Pasar de ahí. O Pascua en español. El Pesaj en hebreo y Pascua en español. Nosotros erróneamente le llamamos a la Navidad Pascua, pero no, la Pascua es ahorita. Ahorita en la Semana Santa, decimos también aquí en el occidente, ¿verdad? La Pascua, que es el Pesaj judío, es para nosotros la Semana Santa. Entonces, cada israelita debía celebrar el Pesaj sacrificando un corderito. Desde esa misma noche tenía que ver inmolado, sacrificar el corderito de un año de nacido y físicamente perfecto. Es decir, sin defectos físicos, sin ningún ojo choco, sin ninguna patita mal formada, no. Lo mejorcito, lo perfecto, tenía que ser para el sacrificio que Dios demandaba de cada uno de su pueblo. Entonces, esto tenía que ser conmemorativo desde que Dios los sacó de Egipto. Tenía el pueblo que hacer este ritual o esta ceremonia para recordar que Dios los salvó de la muerte esa noche de la 10ª plaga. Es la 10ª plaga de las 10 plagas que Dios envió por culpa del faraón, ¿verdad? A Egipto. Vamos a leer en Éxodo 12:13 para que mire bien cómo dice. Dice, y la sangre ¿de quién? Del corderito. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Dios había mandado al pueblo a que la sangre de ese corderito, de esa víctima, tenía que ponerla en la puerta, pintar los lados de las puertas, dinteles les decimos, ¿verdad? Pintar los dinteles de las puertas en las casas donde iban a estar refugiados los hebreos, o sea, los israelitas. Entonces dice, y la sangre os será por señal a las casas donde vosotros estéis. La sangre era la evidencia de que ahí había pueblo de Dios. La sangre era la señal. Póngale atención a la sangre. Y veré la sangre, dice, mire, Dios vio la sangre en cada casa de los israelitas. ¿Y qué hizo? Y pasaré de vosotros.
pasará de ahí sin hacer ningún daño, ¿verdad? Sin aplicar la 10ª plaga, quiere decir. Y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Mire, cuando heriré la tierra de Egipto. Esta ordenanza se la dio Dios al pueblo para que la noche o el día que iba a derramar esa plaga sobre Egipto no les dañara a ellos. ¿Qué tenían que hacer ellos? Matar el corderito de 1 año de nacido, perfecto el corderito, sin defectos físicos, y pintar las puertas o los dinteles de las puertas de sus casas con la sangre del corderito, porque la sangre iba a ser la señal de que ahí había salvación, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, ese es el significado, porque allá leímos en San Juan 1:36, cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, aleluya. Era él quien iba a morir en lugar de seguir muriendo corderitos. Dios dispuso su Cordero, su Hijo amado Jesucristo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, cumplieron los hebreos con este mandato o con este mandamiento de Dios y fueron salvos de la muerte en la plaga de la muerte de los primogénitos. Ahora, en la actualidad, que estamos en el nuevo pacto, o sea, el Nuevo Testamento, o digámosle de otra manera, el tiempo de la iglesia, o la dispensación de la gracia, como usted quiera llamarle. En la actualidad, con Cristo Jesús, ya muerto, resucitado y glorificado, ya no está ordenada la humanidad a sacrificar corderitos. Ya no debemos de hacer estos rituales ceremoniales. ¿Por qué? Porque estas cosas eran figura de la obra redentora que Dios ya había determinado hacer desde la eternidad para salvar al hombre pecador. Ya Dios había dispuesto cómo hacer para salvar al hombre pecador de muerte eterna. Fíjese que allá en Egipto fue muerte física, pero aquí la muerte del Cordero de Dios, o sea, la muerte de Jesucristo, nos salva de la muerte eterna. Mire como dice en 1 Corintios 5:7. Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa. Mire, la iglesia ahora, los salvos por la sangre de Jesucristo. Limpiemos ya todo eso de la ley y ahora somos nueva creación. Como soy, dice, sin levadura, sin pecado. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Oiga, a la levadura, levadura se le llama al pecado, ¿verdad? Es figura del pecado, la levadura. Por eso dice, limpiar pues la vieja levadura. Dejemos ya el pecado para que seamos nueva masa, dice, sin levadura, sin pecado. Como soy, sin levadura, amén. Ya en Cristo Jesús, ya el Hijo de Dios, el cristiano, ya no tiene que estar viviendo en pecado. Eso quiere decir. Porque nuestra Pascua, nuestro Cordero expiatorio, ¿verdad? Que es Cristo, dice, oiga, fue sacrificada por nosotros. Amén. Entonces ya la iglesia no tiene que hacer estos rituales o ceremoniales de la ley para conmemorar la muerte de la salvación en la muerte de los primogénitos. Porque ahora quien nos ha salvado de la muerte eterna es Jesucristo, el Hijo de Dios. Mire qué precioso. Mire qué regalo el que nos ha dado el Padre, ¿verdad? Entonces,
este sacrificio que el Padre tenía preparado para que su Hijo amado lo hiciera en favor de la humanidad, sería un sacrificio único, eterno y perfecto. Oiga, ya no más sacrificios. Ya Jesús no vuelve a morir más. Aleluya. No, ya lo hizo. Único, eterno y perfecto sacrificio. Para lo cual, pues, él desde la eternidad fue asignado, ¿verdad? No había otro más. Ningún ángel, ningún ser celestial y muchísimo menos terrenal, ¿verdad? Por cuanto todos éramos pecadores. Nadie podía ser el representante o el sustituto en el juicio divino para salvar a la humanidad. Ahí solamente el Hijo de Dios, Jesucristo, porque Él es igual al Padre en esencia divina, bueno, naturaleza divina. Él es Dios, que para poder morir, para poder estar en el sacrificio, hacer ese sacrificio, tuvo que tomar la naturaleza humana, hacerse hombre. Porque como Dios no puede morir, entonces tuvo que hacerse hombre. Por eso aquí Filipenses lo presenta de esta manera. Y ya lo hemos leído al principio, pero vamos a verlo ahora. Dice Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? De servir. De servir. El cual siendo en forma de Dios. Él era Dios. No tuvo por usurpación ser igual a Dios. De ninguna manera le estaba usurpando a Dios, porque él era Dios. Y siendo Dios, dice, se anonadó, versículo 7, se anonadó a sí mismo. Oiga, se anonadó a sí mismo. O sea, que él, siendo Dios, al hacerse hombre, se cargó de las flaquezas, de las debilidades, del pecado, de las manchas de pecado que tenía el hombre. Por eso dice, se anonadó, siendo sublime, excelso, santo, aleluya, inocente, único, majestad y gloria. Se anonadó a sí mismo, se abrumó de la humanidad, tomando forma de siervo, dice, fíjese usted, siendo el rey, el Dios del universo, vino y se hizo semejante a un esclavo, a un siervo, a un criado. Eso ya lo vimos la vez pasada ya en el Evangelio, cuando él le lavaba los pies a sus apóstoles, ¿verdad? Y discípulos. Él siendo Señor, aleluya, mereciendo honra, gloria, servicio, obediencia. Él vino a servirnos. Siendo Dios, dice, se hizo siervo. Hecho semejante a los hombres, ¿oyó? En todo. Él fue hombre. En todo, él fue hombre. 100% hombre como 100% Dios. Tenía las dos naturalezas. Aleluya. Porque él como Dios no podía morir. Él tenía que hacerse humano, hacerse hombre para poder llevar a cabo la gran comisión, que es la redención del hombre. Aleluya. Dice el 8, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, ¿sí? Se humilló, siendo el santo, aleluya, el excelso Dios. Se humilló con todas las flaquezas humanas. Se humilló el Señor siendo el grande, aleluya, siendo el altísimo, el rey de gloria, como dice el salmista, levantad puertas eternas vuestras cabezas, que pasará el rey de gloria.
¿Y quién es ese Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de gloria. Y se humilló a sí mismo, dice, al hacerse como nosotros, como hombre. Y dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oiga, el gran Dios del universo se sometió a la ley que él mismo había establecido, la ley que él mismo había escrito, mandado para que nosotros los humanos la cumpliéramos. Pero él vino y tuvo que cumplirla para nosotros. Por eso le dice a Juan en Mateo 3 cuando se está bautizando. Juan no quería bautizarlo, dice. Léalo ahí, San Mateo 3:15. Juan se resistía, no quería bautizarlo. Y el Señor Jesús le dice, deja, permite, por ahora permítelo así, porque es necesario que así cumplamos toda justicia, toda la ley, está diciendo, ¿verdad? Él lo cumplió todo por usted y por mí, para que usted y yo hoy nos sometamos a Él, a su voluntad, no los rituales ni ceremoniales de la ley, porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Lo que la ley establecía como ritos y ceremonias era figura de la realidad, de lo que Dios iba a hacer por nosotros. Aleluya. Dice el versículo 9. Por lo cual dice, Dios también le ensalzó a lo sumo. ¿Cuál fue el motivo? Porque él fue obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Él obedeció al Padre. Por esto, por lo cual, Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre. ¿Oyó? No hay nombres por sobre el nombre de Jesús. Al contrario, todos estamos bajo de Él. Su nombre es excelso. Aleluya. 10. Para que en el nombre de Jesús, oiga, la honra y la gloria que el Padre le dio al Hijo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Nos humillemos delante de Él, de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra. Donde haya un alma, oiga, tiene que haber adoración al Señor Jesucristo. Para que toda rodilla se doble, dice, ante el nombre de Jesús. Y toda lengua confiese, aleluya, que Jesucristo es el Señor y la gloria de Dios Padre. Amén. Eso es así. No hay otro Señor como nuestro Salvador y Dios Jesucristo bendito. A Él le debemos nosotros honra, gloria, loor, gratitud, porque nos vino a salvar de la muerte eterna. Así como el corderito allá en Egipto, su sangre pintada en las puertas de la casa de los hebreos, salvó a los hebreos de la muerte. Así la sangre de Jesucristo nos salva a nosotros de la muerte eterna. ¿Qué ve el Padre? Así como vio la sangre del corderito ahí en Egipto, así ve ahora en nosotros la iglesia la sangre de Jesús. Amén. Esto es grandioso. Esto es precioso. Hay poder en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es preciosísima para el Padre. Igual tiene que ser para nosotros. Por eso Él tuvo que hacerse hombre, porque como hombre Él tenía que morir y derramar su sangre. Dice, mire, en Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, usted lo va, por favor, con su Biblia también en la mano, ¿verdad? Para que mire que estamos leyendo la palabra de Dios. Primera de Juan 4, 10. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo. Fíjese que es su único Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿A quién más envió el Padre? A nadie más. A su Hijo amado, Jesucristo. Al Padre le ha dolido. Al Padre le costó. Por eso dice Romanos 5:8.
mas Dios encarece su amor para con nosotros. Lo puso carísimo porque fue su Hijo, Jesucristo bendito, el que iba a venir a representarnos, a sustituirnos en el juicio eterno de condenación. A él lo puso el Padre, dice, en propiciación por nuestros pecados. Y mire cómo dice Primera de Pedro 2:24, hablando del Señor Jesús, el cual mismo llevó nuestros pecados. Oiga pues, Él llevó nuestros pecados, los suyos, los míos, los de la humanidad, los de todos los hombres pecadores. ¿En dónde los llevó? En su cuerpo. En su cuerpo se miraban las manchas de pecado. Ladrón, homicida, idólatra, adúltero, fornicario, asesino, desobediente, rebelde al Padre. Todos esos pecados que usted y yo tenemos, los cuales la sangre de Jesús los ha limpiado. Todos esos pecados que son nuestros pecados, Él llevó en su cuerpo, dice Primera de Pedro 2:24. ¿Y a dónde los cargó? A la cruz del Calvario. Ese fue el motivo por el cual Él tuvo que morir sobre el madero. Para que nosotros, siendo muertos a los pecados, cuando Él muere en la cruz del Calvario, cargando nuestras culpas, usted y yo estábamos muriendo en ese momento juntamente con Él. Oiga, eso es un misterio inexplicable. Solamente en aquel día que estemos en la presencia del Padre y nos permita preguntarle, Señor, explícanos, como explícanos las parábolas, le decían los apóstoles, ¿verdad? Así nosotros vamos a entender en qué momento, cuando el Señor Jesús muere en la cruz, cargando nuestros pecados, nosotros morimos con Él al venir y aceptar ese sacrificio en mi favor. Morimos al pecado, morimos a los pecados también, gloria a Dios. Entonces dice, vivamos a la justicia, amén, por la herida del cual habéis sido sanados, amén. Seamos justos. ¿Qué quiere decir justos? Sin pecado, inocentes. El Señor nos ha hecho ese gran favor de justificarnos delante de Dios, de santificarnos delante de Dios, de redimirnos de condenación eterna. Es un gran beneficio, por eso el título de este estudio se llama La muerte de Jesucristo salva al pecador, amén. Pero ¿cómo? Él tuvo que morir, Él tuvo que ser la víctima. Para que yo no muera, Él tuvo que morir. Para que yo no pague mis deudas, Él las pagó por mí, aleluya. Ese es el significado de la muerte de Jesús. Entonces, nosotros somos la causa de su muerte. ¿Oyó? Nosotros somos la causa de su muerte. Para que nosotros no muriéramos, Él vino a morir. Derramó su preciosa sangre en la cruz. Porque esa sangre preciosa, como dice Primera de Juan 1:7b, nos limpia de todo pecado. No con lejía, dice en Apocalipsis, ¿verdad? No con lejía, no con cloro, no con blanqueadores. Usted va a limpiar su alma de pecado. Ni siquiera con el bautismo de agua usted va a limpiar su alma del pecado. Su alma se la limpia la sangre de Jesús. Dice el himno que en la fe usted está viendo que su sangre le está limpiando sus pecados. Por fe. Su sangre limpiándome, vi por la fe. Dice el himno precioso. Así es. En el río del Calvario, dice, hay limpieza para ti. Parte de otro himno. En el río del Calvario, la sangre de Jesucristo está siendo derramada en el año 33 aproximadamente para limpiar a la humanidad de pecados. Y ahí estaba usted y ahí estaba yo. Aleluya. En el tiempo estábamos ahí nosotros también, beneficiándonos de ese sacrificio, aleluya, limpiándonos con esa sangre maravillosa, preciosa, poderosa,
La sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No dice uno, dice de todo pecado. Mire, en Hebreos 10, 5 al 7 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Cuando Jesús venía a la tierra a nacer del vientre virginal de María, ya en la Navidad, le dice al Padre, sacrificio y presente no quisiste por el pecado, mas me apropiaste cuerpo, dice, o sea, le dio un cuerpo propio, le hizo un cuerpo propio. Por eso estamos en contra de la doctrina de la regeneración, perdón, de la encarnación, porque no hay encarnación, hay regeneración. No es que un espíritu se meta al otro cuerpo, no, 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 Jesús tuvo su propio cuerpo. Él se encarnó, no reencarnar, no existe la reencarnación, existe la encarnación. El espíritu, el alma, entra a su propio cuerpo. Aquí dice, mas me apropiaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ya el Padre no quería ya más sangre de animalitos, ¿verdad? Ya no, era por gusto la matazón de animalitos. Y al Padre no le agradó eso. Usted puede leerlo ahí en Isaías 1. ¿Usted puede leerlo ahí? Cansado estoy, dice, ¿va? Cansado estoy. Usted lo puede leer. Y sigue diciendo aquí el Hebreos 10:7. Entonces dije, habla el Señor Jesús. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí. Amén. Ahí en Génesis. Usted puede leer. Ahí se habla del Redentor, ¿verdad? Del enemigo, de la simiente de Satanás. Aleluya. Dice, en la cabecera del libro está escrito de mí. Así es. De Jesús está hablando ahí. La simiente de la mujer. Para que haga, oh Dios, tu voluntad. Él se puso, como decimos, al servicio del Padre, a disposición del Padre. Entonces dije, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Mire, ya sabía el Hijo a lo que venía. Claro que ya sabía. ¿Ah? Pero él como Dios, que tampoco tolera el pecado, tuvo que cargar con toda la suciedad, con toda la inmundicia de pecado de la humanidad. Él sabía que venía eso. Pero él quiso ser obediente al Padre para que haga, oh Dios, dice, tu voluntad. En la cual voluntad, dice, somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Amén. Una sola vez. El Señor no va a morir varias veces. No, 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 no. Una sola vez para beneficio de toda la humanidad. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que darle gracias a Dios, alabarle, exaltarle, bendecirle, adorarle, porque Él es el único Dios que vino a este mundo a salvarnos de morir eternamente. Dice la palabra del Señor que Él, el único Hijo de Dios, desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, ella estaba destinado. Ya estaba destinado para ser Él el Cordero de Dios, la víctima. Nosotros los pecadores fuimos la causa y seguimos siendo la causa de la muerte del Hijo de Dios. Si usted y yo, si la humanidad entera no hubiera caído en pecado, no habría necesidad del sacrificio del Hijo de Dios. ¿Y qué sacrificio, verdad? Qué cruento ese sacrificio. Es que es criminal lo que a mi Señor Jesucristo le hicieron nuestros pecados, porque Él murió por nosotros. Mire cómo dice en Isaías 53. Isaías 53, versículos 3 y 5. Usted puede leer todos los capítulos o todo el libro. Dice aquí Isaías 53, 3 y 5. Despreciado y desechado entre los hombres. Oiga pues,
Mire al Redentor de la humanidad, al que vino a darnos vida eterna, al que vino a darnos perdón de pecados, al que vino a sustituirnos en la muerte del juicio eterno. Oiga, mire cómo le estamos pagando. Porque en la actualidad así se encuentra la humanidad, despreciando y desechando al Señor Jesús. No lo estamos apreciando, no lo estamos valorando en su totalidad, como Él es digno de amarle con todas nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro corazón, obedeciéndole, negándonos a nosotros mismos por amor a Él. No, pero mire cómo estamos, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, nadie ha sufrido como ha sufrido el Señor Jesús sin ser culpable. ¿Oyó? Ningún inocente ha sufrido como sufrió nuestro Señor Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él no sabía que era padecer por los pecados, porque él nunca tuvo pecado. Santo, puro, inocente, experimentado en quebranto, como nadie más. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Está oyendo? Y todavía la humanidad sigue portándose igual, menospreciando, aleluya, al Señor Jesús, haciéndolo de menos, burlándose de él, comparándolo con lo peor. No, estos hombres en aquel día se van a dar cuenta que fue grande, grandiosa la ofrenda del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, y que estos hombres, por voluntad propia, ignoraron y no quisieron y fueron al tormento eterno. Estos, los que siguen menospreciando y desestimando al Señor Jesús, su fin va a ser el infierno, el lago de fuego. Dice el versículo 5, mas él, o sea Jesús, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Oiga, él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestras culpas, molido por nuestros pecados. Oiga, literal, molido por nuestros pecados. El látigo romano le molió al Señor Jesús su espalda, molido literalmente por nuestras culpas. El castigo de nuestra paz fue sobre él, para que usted y yo tengamos paz. El Padre lo castigó a él. Oiga, como el corderito inocente, ¿verdad? Tenía que morir en lugar del pecador, del que lo mataba. Así el Señor Jesús tuvo que morir por nosotros, por nuestra causa, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué dice? Curados de pecado. Ya no hay pecado en nosotros. Él lo limpió, Él lo lavó, Él borró toda nuestra maldad. Allá en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es Jesucristo. Él es el único que puede, porque Él es el único que pagó por nosotros. Nadie más puede venir y decirnos, no tengas pena, ya sos salvo, yo te he salvado. No, si el único que pagó es Él. Él puede decirnos así. De ahí nadie más, ¿verdad? Entonces, en Isaías 53, varón de dolores. Y fíjese usted que en el 52:14, siempre de Isaías, dice que su hermoso parecer, su divina imagen, el hombre le desfiguró. Lea Isaías 52:14. Mire cómo lo dejó el pecado del hombre. ¿Cómo lo dejó? Desfigurado. No solo físico, sino emocional. Le pagamos con odio y desprecio por su gran amor. Mire qué ingratos somos. Aquel que nos ha amado tanto, aquel que nos hizo tanto bien, ¿cómo le vamos a pagar con odio y desprecio? Pues no podemos. Tenemos que ser agradecidos, alabar su santo nombre, glorificarle, exaltarle, bendecirle, porque fuimos comprados
con su propia sangre. Nuestra libertad fue pagada con su sangre. Nadie más ha provisto de su sangre para que nosotros tengamos libertad de condenación, ¿verdad? Entonces, seguimos con el estudio y dice que todo el peso de la ley divina cayó sobre él, sobre Jesús. Desde que él es apresado en el Getsemaní, en el jardín del Getsemaní, allá en Jerusalén. Ahí está ese jardín precioso. Hay un montón de árboles de olivos, ¿verdad? Ahí está el lugar. ¿Dónde fue? Solo Dios sabe en qué lugar fue, pero ahí existe el área. Desde ese momento que eres apresado en el Getsemaní hasta llegar al monte Gólgota, donde fue crucificado, oiga bien, cayó sobre él todo el peso de la ley. Esa ley que usted y yo quebrantamos. Esa ley que usted y yo infringimos. Ezequiel 18:20 dice, toda alma que pecare, esa morirá. Condenados a muerte nosotros ya por ser infractores de la ley divina. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6. Por eso él tuvo que morir, no había otra manera para perdonarnos, para rescatarnos, para redimirnos, no había otra manera. La ley tenía que cumplirse y se cumplió en el Hijo de Dios. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Ahí está. Pero en Jesucristo dice, es la dádiva, es el regalo de la vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Dios estaba reconciliando con él a la humanidad por la muerte de su Hijo Jesucristo. El Señor pagaba en la cruz del Calvario con su vida. Y desde ese momento todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, está siendo reconciliado con el Padre. Ya no somos enemigos con el Padre, porque Jesús murió por mí. Ya no soy enemiga del Padre. Y a Él nos ha reconciliado. Y no solamente nos hizo amigos nuevamente, sino que ahora nos dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan 1:12 lo dice claramente, que todo aquel que le recibe, que todo aquel que cree en Él, nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. No todas las criaturas son hijos de Dios. No, solamente aquel que ha creído y ha recibido a Jesucristo, el Hijo de Dios. Solamente así es que somos adoptados por el Padre Celestial. Entonces, con su muerte sacrificial, aleluya, ahí en la cruz del Gólgota, nuestro Señor Jesucristo nos regaló, oiga bien, nos regaló, ni siquiera nos está vendiendo ni prestando, no, es regalo. ¿Qué nos regaló? La vida eterna, aleluya. Y nos libró de la maldición de la ley. Oigan, estábamos bajo maldición. ¿Por qué? Por infractores de la ley. Y todo aquel que no cumple la ley está bajo maldición. Dice Gálatas 3:10-13. Gálatas 3:10-13. Porque todos los que son de las obras de la ley, oiga, cuidado con usted hacerse de la ley judaizante. Cuidado, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. Oiga eso. Usted que guarda el sábado, usted que hace los rituales ceremoniales de la ley. Oiga, usted que está con los lavamientos del cuerpo físico, están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Oyó? No es nada más de guardar el sábado, no es nada más de celebrar el Sukkot, celebrar qué sé yo cuántas fiestas ceremoniales y rituales hay en el judaísmo. Oiga,
Usted tiene que cumplir todas 613 leyes. ¿Mm? Porque si no, con una que deje de cumplir, dice que usted está bajo maldición. Y el peligro mayor es que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no le beneficia a usted. Porque usted puede solo. Porque usted conoce y tiene fuerzas y puede vencer, ¿verdad? Y puede cumplir con toda la ley, ¿verdad? Por eso usted no quiere nada de Cristo. No quiere nada de Jesús. Usted lo menosprecia su sacrificio si se va a la ley de Moisés. Y dice siempre Gálatas 5:4, vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Oyó? No hay nada que le beneficie a usted que esté bajo la ley mosaica. En primer lugar, si no la cumple todo, está bajo maldición desde ya. Aquí lo dice Gálatas 3:10. Y en el 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Yo antes, por no guardar toda la ley de Dios, estaba bajo maldición, era maldita. Oiga, pero Jesucristo al morir por mí en la cruz del Calvario y yo aceptarlo como mi Señor y Salvador, aleluya. Su redención me alcanza a mí. Me redimió de la maldición de la ley. Ya no soy maldita y no soy bajo la maldición de la ley. Porque Él dice, hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición por nosotros. ¿Oyó? Él se hizo maldición por nosotros. No es porque no haya cumplido toda la ley. No, porque también dice que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y Él fue sacrificado, clavado, muerto en una cruz de madera. Entonces, Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él fue hecho maldición por nosotros. Y Colosenses 2:10 dice que en Él estamos cumplidos. Ante el Padre no nos hace falta nada, justicia, santidad, no nos falta nada. ¿Por qué? Porque en Jesucristo estamos cumplidos. Él lo cumplió por mí, es como que si yo lo hubiera hecho. ¡Aleluya! El cual es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Entonces, ¿fue perfecta la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario? Así es, fue perfecta y es única, porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los que a Él se allegan. Ya lo hemos estudiado, Hebreos 10, ¿verdad? En la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Amén. Entonces, amado hermano y amigo, estamos en la Semana Santa, en la Semana Mayor, como usted quiera llamarla, en el ámbito judío, le conocen el Pesaj o Pascua en español, sea como sea, se está conmemorando la Semana Santa, ¿verdad? De este lunes que viene en 8, ya es la Semana Santa, la Semana Mayor. Es bueno recordar con gratitud, aleluya, con gratitud y quebranto de corazón que un día, por mis culpas, murió mi amado Señor y Redentor Jesucristo, el Mesías, el único y unigénito Hijo del Padre, porque Dios lo mandó a este mundo a salvar al mundo, no para condenar al mundo. Así es que el hombre pecador que no quiere reconocer, que no quiere aceptar que es pecador y necesitado de las dádivas de Dios, como es la vida eterna, lamentablemente va a morir y va a ir a dar al lago de fuego. Lo dice la Biblia, lo hemos estudiado y si lo dice la Biblia es cierto.
es verdad, porque es palabra de Dios. Muchos no entienden que por qué nosotros creemos todo lo que dice la Biblia. ¿Cómo no vamos a creer todo lo que dice la Biblia si es palabra de Dios? ¿Verdad? Otros creen en otras cosas, en cartas de juegos de azar, como lo es el naipe, el tarot, el no sé qué. Y eso que no tiene comprobación de que sea real, que sea cierto. Mas la Biblia, la profecía bíblica, es tan puntual que cuando la prensa escrita saca la noticia, ya la Biblia lo anticipó. Aleluya. Por eso creemos que la Biblia es palabra de Dios y yo creo todo lo que está escrito ahí. Así es que la Biblia dice que Jesucristo fue el Cordero de Dios que vino y quitó el pecado del mundo. Amén. Y todo aquel que cree en Él, todo aquel que lo recibe como su Señor y Salvador, es salvo de condenación eterna. Que el Señor me lo bendiga, que el Señor nos siga ayudando en todas sus necesidades y que nos dé fe, el Señor, si nos falta fe, que nos dé fe, que nos dé el gozo de nuestra salvación, porque nuestra fortaleza es la salvación que Dios nos ha dado. El gozo, la paz que nosotros ahora disfrutamos ante Dios fue producto del sufrimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, para darnos la vida eterna. Aleluya. Para esa la honra y la gloria. Bendiciones. Aleluya. Amén. En nadie más.